Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Aquí Jessica Maxi nuevamente para leer el libro de Génesis, capítulo 29. Este capítulo está muy interesante. Vamos a aprender muchas lecciones. Usualmente cuando estudiamos la Biblia, lo que queremos aprender es no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. Y también queremos aprender a poder hacer la voluntad de Dios, aprender sus caminos. Leer la Biblia nos enseña los caminos de Dios. Y es lo más importante, el que nosotros nos dejemos guiar por el Espíritu Santo y Él, por medio de las palabras, nos va a enseñar cuál es el camino que tenemos que tomar. Iba a hacer este video esta mañana, porque usualmente hago los videos los sábados, pero tuve una invitación para ir a un memorial de una hermana, la esposa de un pastor que murió hace 2 semanas con esto del COVID, y fue realmente maravilloso el memorial porque fueron personas de diferentes iglesias, se reunieron en esta iglesia grande porque ella realmente oraba e intercedía por todos, por todas las iglesias. Habían personas que eran el 10 ahí, hablando de cómo veían que ella realmente amaba a Jesús y cómo los trataba a ellos con amor y no los veía con ninguna diferencia, como Jesús hubiera tratado a cualquiera. Y también pude ver cómo ella era amorosa con los niños dieron sus testimonios muy maravillosos acerca de ella, y también por supuesto yo di mi testimonio y palabra que me dio el Señor para todos ahí en la iglesia, que en realidad me gustaría leerlo. El Señor me dio el libro de Isaías, capítulo 27, pero me gustaría leerlo déjenme ver, estaba leyéndolo en inglés porque es una iglesia americana, pero yo lo voy a buscar en español ahorita, voy a cambiar el lenguaje a español y a la Reina Valera 1960, y les voy a leer lo que dice el capítulo 57. Y el Señor me lo dio hace 2 semanas. Hace 2 semanas el Señor me dijo, ve a la iglesia, porque yo hago iglesia en mi casa, yo tengo mi ministerio en mi casa, y entonces le dije, ay Señor, Él quería que yo vaya a la iglesia. Y yo le dije, ay Señor, lo voy a hacer aquí en mi casa porque estaba toda llena tenía muchos asignamientos en la escuela que hacer y ayudar a mis hijos porque estaban retrasados. Y no, pues no obedecí, no fui. Y resulta que ella murió 2 semanas atrás. Y un día después el Señor me dio un texto bíblico, me dio palabra y me dijo, que era para todo el cuerpo de Cristo. Entonces se los voy a dar para ustedes, ¿ok? Y también tenía que ver con ella, porque ese mismo día que el Señor me dio la palabra, me avisó una hermana, me llamó y me dijo, ¿sabías que Emma ya está con el Señor? Yo, wow. Ella tenía 71 años. 70 años fue el año pasado, 71 años este año. Yo la conocí en octubre del 2020 y 3 meses la pasé con ella. Todos los viernes nos íbamos aquí a un pueblo a 45 minutos de donde vivimos para alabar al Señor y orar por todas las iglesias de acá, de este territorio del sur de Utah. Una persona muy amorosa, muy cariñosa, le gustaba mucho adorar al Señor, y ella me enseñó mucho, y en realidad muy genuina, muy sabia. Los años le habían dado sabiduría y cómo mantenía su matrimonio y a su esposo, toda su vida con sus hijos ya mayores y sus nietos unidos, y todos en el pueblo de Dios. Entonces, un ejemplo como mujer, ¿no? Sierva de Dios para que nosotros sigamos. Y me pareció muy maravilloso que todos vayan a recordarse de lo bueno que hizo ella por toda la comunidad. Y eso es un ejemplo para llevar y para seguir nosotras como mujeres jóvenes, para poder seguir el ejemplo de hermanas así, que son dedicadas al Señor y dedicadas a ayudar a las personas y no verlas diferentes, sino amar a todos. Ella ayudaba a todos, no importaba qué religión tenían o de qué denominación eran. Su denominación creo que es, no me recuerdo ahorita, pero es una denominación así como el Square Church, Foursquare, pero es la otra, Asamblea de Dios, sí, muy amorosa, muy linda, y su esposo también, una bella persona. Y realmente los tengo en mi corazón, y ella, yo sé que está con el Señor. Y el Señor me dio esto, me dijo esto cuando me enteré que ella había muerto. Me dio Isaías 57 y dice así: perece el justo y no hay, perdón, voy a subir el volumen porque creo que lo tengo bajo. Ahora sí. Perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo.
entrará en la paz, descansará en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas vosotros llegaos acá. Bueno, ya hasta el 2, ¿no? 1 y 2 me dio el Señor. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello. O sea, estás pensando, no, murió el justo, pero ¿por qué? No entendiste. Dice, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, van a haber momentos de aflicción en el futuro, van a haber cosas difíciles que van a pasar en el futuro y el Señor se lleva a sus hijos que son justos para que estén en paz, para que no pasen esos momentos. Lo que el Señor está acá hablando es que van a venir momentos más difíciles de lo que hemos pasado el 2020 y que nos mantengamos haciendo lo que es justo. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que hagamos? Que ayudemos a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, ayudemos a los pobres. Recuérdense de Mateo capítulo 25, versículo 40, donde el Señor va a separar a las ovejas y a las cabras, a todas las personas, a todo el mundo entero, y les va a decir, ¿me diste de comer? ¿Me vestiste? ¿Me visitaste en la cárcel? Si haces a uno de estos pequeños, tú lo estás haciendo conmigo. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros nos recordamos de los pobres y necesitados. Y es lo que hizo esta hermana. Ella era una mujer de Dios y que amaba y ayudaba a todos y tenía el espíritu de sabiduría, porque cuando ella decía algo, no era ella, era el Espíritu Santo que te hablaba y te decía cosas muy profundas. Y si tú tenías un buen oído, podías escuchar y entender lo que ella te decía, porque el Espíritu Santo te estaba hablando en algo que tal vez tenías que mejorar o tenías que pensar antes de tomar una decisión. Y realmente ella me ministró mucho a mí en mi vida. Y Emma, yo sé que está con el Señor y que Dios la bendiga, a ella y a su familia que se quedó y a todos nosotros que nos quedamos, porque los tiempos en que vivimos van a hacerse de mal en peor, como dice la palabra, pero no hay que temer si estamos haciendo lo que es justo, si estamos obedeciendo lo que Dios quiere que hagamos en nuestra vida, quiere que obedezcamos y seamos personas sabias. Y otro verso que me dio el Espíritu Santo es Proverbios 22:1, donde dice, perdón, lo voy a buscar en español, lo tengo en inglés. Proverbios 22:1. A veces me siento wow, ¿no? Entre el inglés y el español, pero el español yo lo hablo perfectamente y lo entiendo muy bien, y también el inglés, pero tengo mi acento. Proverbios 22:1. Y dice así, se los voy a leer. ¿Qué es lo que todos tenemos que hacer? Como los repartimos. 22:1, perdón. Dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. De más estima es el buen nombre. Entonces yo me di cuenta que Emma se hizo de un buen nombre por sus acciones, por cómo ayudó a las personas, cómo las amaba, llamaba a los niños y les daba consejos a los jóvenes y apoyaba a todos los que ella podía. Y siempre bien femenina, bien vestida, bien arreglada, bien bonita. Un buen ejemplo para seguir para todas las mujeres. Y eso es lo que tenemos que hacer, seguir a las mujeres piadosas, ¿no? Que hacen la voluntad de Dios y ahora ya está con el Señor. Bueno, vamos a leer Génesis capítulo 29. Voy a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo guíe este estudio. Padre que estás en los altísimos cielos, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias Padre por la vida de Emma, gracias Padre por la vida de muchos hermanos y hermanas que han fallecido, Señor, y que tú te los has llevado, Padre Santo, has permitido que se vayan porque no quieres que pasen ya más sufrimiento. Cosas peores van a venir, Señor, y tú ya los utilizaste a ellos para que hagan tu voluntad. Ella tenía 71 años y te sirvió fielmente toda su vida. Gracias, Padre, por Emma y por todos los hermanos y hermanas en el mundo entero que ahora están contigo. Y te pido que nos des fuerzas para que nosotros los que estamos aquí nos mantengamos firmes y fieles a ti. Dirige, por favor, Padre, por medio de tu Espíritu Santo este estudio, que seas tú hablando, Señor, que seas tú tocando los corazones y liberando las almas, Padre. Te lo pido y te agradezco por todo lo que tengo, lo que no tengo y lo que tendré. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok. Entonces, perdí mis lentes. Creo que ahora que fui, al memorial, lo dejé por ahí, se me cayó y le dije, Señor, voy a hacer el video, necesito mis lentes. No los necesitas, me dijo. No los necesito, no. Y yo dije, ok, Señor, yo confío en ti. Así que el Señor curó mis ojos y yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús, amén. Y a leer, y dice así, siguió luego Jacob, capítulo 29,
su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo. Y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo, para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas las cosas. Y Labán le dijo: ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob: porque por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que se la dé otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días, porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él se llegó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor. Cumple la semana de esta, y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer. Y le dio Labán a Raquel, su hija, su sierva Bilha, por criada. Y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Los hijos de Jacob. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto llamó su nombre Leví. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por eso llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz. ¡Wow! Iba a ser 2 capítulos, porque usualmente hago 2 capítulos
para avanzar, pero aquí hay tanto filete que cortar aquí de este bistec, de este churrasco que el Señor nos está dando, porque en realidad podemos ver que la vida de Jacob empezó cuando él, su vida empezó realmente cuando él se fue y obedeció a su padre y a su madre y se fue a ver a Labán. Y Dios lo bendijo, pero sus bendiciones estaban escondidas en un poco de complicaciones que hubieron, porque ustedes saben que somos carne y hubieron cosas que otras personas decidieron por él. Podemos ver que el nombre de Lea significa cansada o melancólica en hebreo. A veces es importante que decidamos ponerle buenos nombres a nuestros hijos, o nombres con poder, o preguntarle al Espíritu Santo que te dé el nombre que le vas a dar a tus hijos. Yo hubiera querido tener la oportunidad de haber conocido al Señor antes, pero yo creo que Él me guió en los nombres de mis hijos, porque mi hijo mayor se llama Moisés y es un nombre fuerte, poderoso, y Kevin el segundo. Entonces, y los demás nombres también, yo pienso que el Espíritu Santo te guía, pero si tú tienes una relación con Él, tú le preguntas si Él te da el nombre que tienes que darle a tus hijos, porque el Señor en Salmos capítulo 139 versículo 16 dice claramente que Él ha escrito un libro antes de la fundación del mundo, donde Él escribió todo lo que nosotros estamos supuestos a hacer aquí en la tierra. Cuando nos envió Dios, nos envió con un llamado, nos envió con un destino. Él tiene planes para nosotros, como dice Jeremías 29:11. Entonces, Él sabe cuál es tu nombre, y si los padres tienen una relación con Dios, le pueden preguntar cuando quedas embarazada mujer y le dice, Señor, ¿cuál va a ser el nombre de mi hijo? Así como Él se lo declaró a Rebeca, cuando Rebeca quedó embarazada, le dijo el nombre de sus hijos, que se iba a llamar uno Jacob y el otro Esaú. Igualmente con Abraham, le dijo a Sara que su hijo se iba a llamar Isaac. Entonces, los nombres tienen mucha importancia, porque vas a llamar a ese hijo por ese nombre para toda la vida. Y es como decir que le mandas a una bendición o una maldición a tu hijo por toda la vida. Si lo llamas a tu hijo con un nombre que significa estúpido o que significa bruto, entonces lo estás llamando bruto todo el tiempo. Y ni siquiera sabes el significado del nombre de tu hijo. Entonces por eso es muy importante, pero si lo llamas bendito seas de Jehová, todos los días de tu vida, tu hijo lo estás llamando a que sea un hombre bendecido. Entonces piensen antes de ponerle nombre a sus hijos. Y ustedes, madres que ya no tienen hijos, tienen sus hijos, enséñenle a sus hijos que le pidan al Espíritu Santo que les diga el nombre de sus hijos, porque así va a ser mucho mejor. El llamado se va a cumplir más rápido y van a ser guiados sus hijos por el Espíritu Santo. Entonces, lo que me reveló el Señor, les voy a decir, algo que el Señor junta son personas que Él tiene un ministerio para una pareja, un llamado. En el llamado de Isaac, cuando el siervo de Abraham fue enviado a buscar esposa para Isaac, el Señor le encontró una mujer que sacaba agua, que sabía sacar agua. Y Isaac abría pozos. Eso era un buen equipo. Pozo que abría Isaac, salía agua. Estaba bendecido. Y hasta abrió un pozo, y ese pozo era un agua de agua viva. Son un pozo de agua dulce. Entonces tenía bendición, y Rebeca sabía sacar agua. Era una sacadora de agua. Imagínense que ella fue la que les dio agua al siervo de Abraham, a todos los que estaban ahí, a todos los camellos. Imagínate qué trabajadora era esta mujer. Raquel pasteaba ovejas, y su nombre significa oveja. Y Jacob multiplicaba las ovejas. Recuerden cuando él se fue, después vamos a ver en el capítulo 30 por qué les digo que él multiplicaba ovejas. Y él criaba ovejas porque él no era cazador como su hermano Esaú. Y Lea multiplicaba los hijos. ¡Wow! Todo el equipo. Entonces lo que el Señor me reveló acerca de Lea es que Lea era miope. Cuando le dije, Señor, tú dices que los ojos de Lea eran delicados. ¿Por qué? Porque era miope. Yo ni sabía esa palabra. Miope. Ok, empecé a buscar. Miope es la persona que no puede ver de lejos. Puede ver solo de cerca. Entonces, por eso, a Lea, que era la mayor, debería haber sido la pastora. Pero como no podía ver de lejos, a la menor le dieron el trabajo de ser pastora. Y Lea se quedaba en la casa atendiendo las cosas de la casa. Por eso ella era delicada, por esa situación que ella tenía con sus ojos.
Entonces, pero no es que no era bonita, ¿no? Y yo me imagino, como ella no caminaba las montañas con todas las ovejas, pues Raquel sacó un cuerpazo, ¿entienden? Desarrolló, porque cuando tú ves una muchacha que juega voleibol o básquetbol o soccerball, tienen unas buenas piernas, una buena figura. ¿Por qué? Porque están haciendo ejercicio. Pero Lea no hacía ejercicio, estaba en la casa, nomás atendiendo las cosas de la casa, lo que le daban a hacer, atendía las cosas de la casa, cocinar, lavar, limpiar, qué sé yo. Atendía ahí en su casa con su papá y no sus hermanos, porque ellos tenían hermanos, pero las dos únicas mujeres eran Lea y Raquel. Y Raquel era pastora. Ella se iba a pastear y era una muchacha pues alegre, activa. Entonces Lea se quedaba en casa siendo la mayor y Raquel la menor trabajaba y pasteaba ovejas. Podemos ver que Labán amaba y cuidaba de sus hijas. No las comprometió con nadie de ese territorio, porque ya estaba, mira, Jehová ya las había separado para un hombre que era ungido, porque él era un ungido, porque su abuelo tenía un pacto con Dios y le dijo, yo voy a bendecir a tus descendencias, iban a ser como la arena de la tierra, del mar, cuánta, no puede ni contar la arena. Entonces, tuvo solo un hijo, Isaac, Abraham, y también tuvo, pero el hijo escogido fue a Isaac, recuérdense, porque vino por medio de Sara, su esposa, pero él tuvo más hijos, tuvo un hijo con la esclava, tuvo a Ismael, y Ismael también fue una nación, y también tuvo más hijos con la concubina. Recuérdense que hablamos que tenía y tuvo como 6 hijos con la concubina, que tuvo después que murió Sara. Entonces podemos ver que Abraham tuvo muchos hijos, pero el hijo escogido fue Isaac. Jehová escoge uno de tu familia. Si tú eres así muy fiel y les enseñas a tus hijos con fuerza, pues los usa a todos. Pero en el caso del linaje donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo, venía de Abraham con Sara. Y ese fue Isaac, y de ahí fue escogido Jacob, porque Rebeca y Isaac tuvieron mellizos. Pero Jehová ve los corazones y él escogió y lo preparó. Desde antes de la fundación del mundo no podemos decirle a Dios, oh Dios, ¿por qué haces esto? No, ¿quiénes somos nosotros? Él desde antes que naciera, Jacob ya lo había escogido. Y solo Dios sabe por qué. Algún día nos lo revelará cuando estemos con él. Entonces, aquí cuando yo estaba leyendo, estaba recibiendo, ¿no? Revelación. Aquí el Señor me decía, Labán amaba mucho a sus hijas y las cuidaba, no las comprometió con nadie de ese territorio. Y cuando Jacob llegó, fue aceptado inmediatamente, ya que eran familia, y Jacob era el hijo preferido de su hermana Rebeca. Recuérdense que Labán y Rebeca eran hermanos, y Labán respetaba al Dios de Abraham. ¿Por qué? Porque se recuerdan cuando el esclavo llegó y le dijo, Dios me mostró que Rebeca es yo le dije al Señor, si la chica que venga y me dé agua a mí, también a todos mis camellos, ella es la que va a ser la esposa de Isaac. Y el Señor lo dirigió a Rebeca. Rebeca apareció y él no le dijo, dame de beber a los camellos, solo le dijo, ¿me puedes dar agua a mí? Y ella le dio, y también voy a darle de beber a tus camellos. Una mujer trabajadora. Entonces eso ve Jehová también, no le gusta la flojera, a Dios le gusta que hombres y mujeres seamos trabajadores. A Dios no le gusta los que son flojos, los que son vagos, no los bendice, porque en la Biblia dice muchas veces trabajen. Hasta en el Nuevo Testamento, Pablo les dijo, ¿por qué han dejado de trabajar? Porque pensaban que Jesús ya iba a venir, entonces dejaron de trabajar, dejaron de hacer muchas cosas los seguidores de Jesús, y él les dijo, el que no trabaja, que no coma. Trabajen, tienen que trabajar. ¿Cómo es posible? No van a estar ahí de mendigos, ¿no? Los hijos de Dios más bien tienen que tener para ayudar a los necesitados. Entonces, aquí podemos ver que era su hijo preferido, ¿no? De Rebeca, estamos hablando de Jacob, quien inculcó a su hijo a respetar a Dios, aunque él personalmente no había tenido un encuentro con Dios todavía. Lo tuvo cuando, vamos a ver el encuentro que tuvo, ¿no? Con el Señor, después, cuando sale de la casa de su suegro. Pero eso ya está más adelante. Ahora podemos ver que Labán tenía muchos hijos varones, pero solo 2 hijas. Y yo me imagino que cuando Jacob pidió la mano de Raquel, él dijo, no. Lea, miope y delicada, no la voy a casar con cualquiera. También Labán era astuto, inteligente. Entonces dijo, y al ver a Jacob trabajador, 7 años trabajó por su hija. Y él lo dijo, yo voy a trabajar 7 años por tu hija. Todavía era joven, la chica tenía que esperar que crezca también.
Entonces le dijo, y al ver a Jacob trabajador y fuerte, decidió darle sus 2 tesoros, sus hijas. Y él no era pobre porque tenía siervos y siervas. Se oscurece la computadora, por eso hago eso. Sus 2 tesoros, sus hijas, y él no era pobre porque tenía siervos y siervas. Al dar sus hijas, les dio las siervas que cuidarían y ayudarían a sus hijas en lo que necesiten, ¿no? Para cuando den a luz hijos, para cocinar, lavar, limpiar y eso, ¿no? Es lo que hacen las personas que están en buena posición. Y recuerden que cuando el siervo de Abraham fue a buscar, bueno, esto ya hablé, ¿no? Fue a buscar a la esposa para Isaac, él conoció a Rebeca, y cuando ella sacó agua para él y para los que viajaban con él y los camellos. ¡Wow! Es maravillosa esta historia. Labán era el encargado de Rebeca, y Labán, al escuchar al siervo de Abraham decir que Dios lo guió a Rebeca, él aceptó que se llevara a su hermana porque ellos temían a Dios. Por eso Rebeca le dijo a Isaac que mi hijo Jacob se case con una de las hijas de Labán, porque ella sabía que su hermano temía a Dios, bueno, conocía de Dios. Entonces, porque ellos vivían en un lugar como decir Sodoma y Gomorra, estaban ahí en una zona de Canaán, y los cananitas eran idólatras, eran inmorales, y eran personas que daban sacrificio a su primer hijo, a los dioses, ¿no?, que tenían. Entonces ella no estaba de acuerdo con eso. Entonces ella fue la que le recomendó, le habló a su esposo, y su esposo inmediatamente se recordó que sí, está mal, que dejemos que nuestro hijo se case con mujeres de acá. Y el que fue rebelde y desobedeció fue Esaú, y él sufrió las consecuencias, ¿no? Porque no fue el escogido de todas maneras, porque él tenía un corazón rebelde, y los que son rebeldes no son hijos de Dios, son hijos de Satanás. ¿Ok? Eso sí podemos verlo y leerlo en la Biblia claramente. Porque Jesús le llamó a los fariseos hipócritas, le dijo, ustedes son hijos de su padre. Y dijo, nuestro padre es Abraham. No, su padre es el diablo, porque eran rebeldes. Estaban volteando todo lo que realmente decía la Biblia a su manera. Estaban haciendo tradiciones de hombres, no estaban siguiendo los mandamientos de Dios. Ahora, podemos ver que ella era temerosa de Dios y se comunicaba con Dios. Estamos hablando de Rebeca, ¿no? Y recordaba lo que Dios hacía por ellos. A Dios no le gustaba que nadie sea menospreciado. En este caso vamos a ver el versículo 31, donde podemos ver, y dijo, y vio Jehová que Lea era menospreciada. A Jehová no le gusta que nadie sea menospreciado. Jehová detesta, Dios detesta que una persona sea menospreciada. Detesta la injusticia. Entonces podemos ver, y ella era la primera esposa, y Jehová lo permitió así. Jehová ya lo tenía todo planeado, y no le gustaba la injusticia, porque ella también era esposa, y ella era menospreciada. ¿Por qué? Porque cuando una semana ella estuvo disfrutando de su luna de miel. Recuérdense que Labán dijo, disfruta la semana de esta mujer, o sea, por una semana disfrútala, y después que acabe esta semana te doy a Raquel. Y cuando le dio a Raquel, se quedó con Raquel. O sea, ella nunca más volvió a acostarse no se acostaba, no dormía todas las noches con Lea. Solo Raquel, ¡bum!, dijo, no, él se queda conmigo. Entonces, porque él amaba a Raquel. Pero él por cumplimiento, pues iba, ¿no?, a acostarse con Lea. Entonces Dios vio eso. ¿Y quiénes crees que la menospreciaban? Su propia hermana, Raquel, y también Jacob, porque él obedecía todo lo que Raquel le decía, la esposa, pero Lea era su esposa. Entonces a Dios no le gustó eso. Por eso le cerró el vientre a Raquel y le abrió el vientre a Lea, porque un hijo es una bendición. ¿Cuántas mujeres ahora en estos tiempos viajan a otros países a traer sus hijos de otras razas, que sean de África, no sé, de China, se los traen de India, de donde sea, de Latinoamérica, de Sudamérica, Centroamérica, porque no pueden tener hijos? Los hijos son una bendición. Valoren a sus hijos. Si Dios les ha dado hijos, valórenlos, ámenlos, enséñenles de Dios, tengan paciencia. El Señor los va a guiar cómo educarlos, les va a dar la estrategia si tienen hijos que son adolescentes. Porque a veces cuando uno no está con Dios, pues no sabes cómo te va a guiar el Espíritu Santo a mantener un balance en la educación que les vas a dar a tus hijos. Tiene uno que pensar antes de actuar, no dejarse llevar por los impulsos. Entonces, por eso uno tiene que preguntarle al Espíritu Santo y leer la palabra, qué es lo que Dios dice, cómo educar a los hijos. Y ahí está claramente en el libro de Efesios, capítulo 6, los hijos tienen que honrar al padre y a la madre, pero también los padres tienen que tratar a los hijos con respeto, no como si fueran de tu propiedad,
y controlarlos y manipularlos y abusar de ellos y contristarlos, porque a Dios no le gusta eso. A Dios no le gusta que desprecies a tus hijos, no porque uno te trae la carne como Esaú, y Isaac hacía con Esaú, amaba a Esaú, dice la Biblia, pero Rebeca amaba a Jacob. Entonces había ahí una diferencia. Por eso empezó los celos y la división entre los hermanos. Por eso hay divisiones en las familias, porque los padres están poniendo, están menospreciando, se aman más a unos que a otros. Tenemos que darle el mismo amor a todos, porque todos son hijos de Dios. No son ni siquiera nuestros hijos, son prestados, para que nosotros les enseñemos el camino de Dios y después el Señor entre en sus vidas, así como hizo con Jacob. Después más adelante él va a tener una experiencia con Dios y va a empezar a caminar en su destino, en su llamado. ¡Wow! ¡Qué maravilloso!, ¿no? Entonces podemos ver que vamos a hablar de Lea. Lea fue menospreciada. Y lo podemos ver en el ejemplo de lo que le pasó a Lea en Génesis 29:31. Y dice que vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Me imagino que Jacob dormía con Raquel la mayoría de tiempo, pero cuando Lea tuvo la oportunidad. Y más adelante cuando leamos van a ver que sí es verdad lo que les estoy diciendo, y el Espíritu Santo me está revelando. Van a leer que Raquel era la que dormía con él todo el tiempo. Y más adelante hasta vamos a ver que Raquel prestó a su esposo. O sea, ella realmente no amaba a Jacob. Lo prestó con tal de ella salirse con su gusto en algunas cosas que hizo, y también era idólatra, en unas cosas que hizo, que robó cosas que no debería haber. Vamos a ver, pero el Señor no te juzga por eso. Él ve tu corazón y cómo tratas a los demás. Por eso tenemos que dejar de menospreciar a la gente, no por su apariencia. Se aparece un pobre, mendigo o enfermo, en vez de ayudarlo, lo miras con un desprecio. Si tú desprecias a alguien, el Señor te va a rechazar. Y tus bendiciones van a ser bloqueadas. Aquí tenemos que aprender algo. Cada vez que leemos la Biblia es para que aprendamos a no cometer los mismos errores que cometieron nuestros antepasados. ¿Ok? Entonces, cuando ella tuvo la oportunidad de dormir con su esposo, se embarazaba. Y eso la consolaba, ya que ella era menospreciada. Y ser menospreciada significa, en el diccionario dice, una persona desatendida, que no se le presta atención. Hay hijos que se sienten desatendidos. Tienes 5 o 6 hijos y el del medio le dicen el sandwich baby, que no existe. Te recuerdas del primero porque fue el primero, y el último porque es el baby. Y los del medio se quedan todos abandonados. A Dios no le gusta eso. No menosprecies a tus hijos. Dale atención a todos. Ten un balance. Si no, se cierran las puertas de las bendiciones para ti, así como se le cerró el vientre a Raquel. Dios la mantuvo estéril hasta que ella se arrepintiera y se humillara ante Dios. Entonces, una persona desatendida que no se le prestaba atención es una persona menospreciada, menos, un aprecio menor que la otra. La veían de menos, despreciada, relegada, subestimada, considerada como que no merece aprecio o atención. Porque yo me imagino que la culpaban también. Y en realidad creo que esto pasó a causa de que ella se prestó a lo que su padre Labán hizo, y tal vez ni se prestó, simplemente era una hija que tenía que obedecer. Tal vez ella cayó y cuando su padre le dijo, vas a ir y tú vas a ser la primera esposa, y ella nomás cayó y se entregó, porque tenía que obedecer, se entregó a Jacob, y tal vez secretamente lo amaba. Y realmente lo amaba a Jacob, pero secretamente, porque sabía que su hermana estaba allá. Los dos estaban a ojitos seguro, el otro paseando por allá y otra paseando por allá y trabajando, y ella sabía, pero ella estaba callada, y el padre dijo, no, tú vas primero. Entonces ella dijo, guau, y tenía que obedecer. Obedeció contenta, pero después sufrió porque su propia hermana la miraba mal, y me imagino que Jacob también, porque ella se prestó a esta situación, no dijo nada, porque entre hermanas nos decimos todo, ¿no? Me imagino que Raquel estaba ahí cocinando con ella y ella calladita. Mi papá me ha dicho que yo voy a ir primero, entonces quedaba callada. Porque ella también decía, bueno, ¿con quién me voy a casar? Aquí todos somos unos salvajes en este territorio. Y si Dios ha enviado este esposo, va a ser para nosotras, porque en la costumbre de ellos era dar primero a la hija mayor, después a la menor. Entonces la segunda esposa llegó a ser Raquel. En realidad, Dios mandó a Jacob por Lea, para Lea, pero utilizó a Raquel como gancho, porque Raquel era bonita, para que él entrara a la familia y en realidad salgan las 12 tribus de Israel. Todo el Señor ya lo tiene preparado, pero ahí se ven los corazones. Wow.
Y en realidad creo que esto pasó a causa de que ella se prestó a que su padre Labán hizo. Ella cayó y no le avisó a Raquel los planes de su padre. Tal vez era discreta. Tal vez ella no estaba de acuerdo, pero en esos tiempos y hasta ahora en muchas culturas, tú solo obedeces lo que te mandan a hacer tus padres. Hay muchas culturas que hasta ahora te casan con alguien que ni siquiera has visto. Los hindús, también me he enterado de las personas que son de Camboya, tienen esa educación. Muchos países, hasta ahora en Sudamérica también, muchachitas jóvenes se casan con hombres maduros. Y los padres, es como las venden, pero hacen como un trato. Así es. A Jehová no le agrada, pero a Jehová no le agrada que se le desprecie a nadie. Y lo podemos ver en la vida de Lea. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de no despreciar a nadie, no menospreciar a nadie. Sea que sea tu esposa, porque te casaste con alguien que te hicieron casar, como decir con alguien, no. Tú tienes que amar a tu esposo o a tu esposa y respetarlo. Y el Señor pone las leyes por algo. Recuérdense que Dios está primero. Nuestro Señor Jesucristo tiene que ser el enfoque para nosotros. Y después está nuestro esposo. De ahí está la esposa. Entonces todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden. Y el orden que debería haber respetado aquí Jacob fue ponerla en primer lugar a Lea, pero él no, él se fue con Raquel y sufrió Raquel por muchos años. Ella no tuvo hijos hasta casi con el primer hijo, que con la justa tuvo José, y también José sufrió mucho, pero también Dios lo utilizó grandemente porque era hijo de Jacob, que era ungido, ¿no? Para recibir la bendición del linaje donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo, pero del hijo. Recuérdense algo, por eso yo entiendo que yo pienso, y no sé, estoy segura de que el Señor mandó a Jacob por Lea, pero utilizó a Raquel para que Lea sea la esposa, porque Lea iba a ser la esposa, por más que ella era miope, no veía de lejos, ¿no? Por eso no podía pastear ovejas, estaba en su casa, estaba atendiendo a una mujer trabajadora y amaba a Dios, tenía una relación con Dios muy fuerte, porque ustedes pueden ver que cada vez que daba un hijo, ella alababa a Dios y le ponía el nombre de sus hijos de acuerdo a lo que Dios hacía en su vida. Y ella se la pasaba llorando, o sea, era una intercesora, lloraba, y el Señor, mira lo que están haciendo, le hablaba, tenía una relación con Dios muy fuerte. Era una mujer de fe. Entonces Lea era una mujer sabia, también más adelante vamos a ver cuando le da consejo a su esposo y le enseña a su hermana. Entonces podemos ver que de Lea y de Jacob nace Judá. Judá es el descendiente de Judá, y va a venir nuestro Señor Jesucristo. O sea, la verdadera esposa y primera esposa que Dios ya lo había separado desde antes de la fundación del mundo, era Lea. Pero a la menospreciaban y la maltrataban, pero ella fue la que fue más bendecida. Tuvo 6 hijos y 2 hijos con la esclava, o sea, 8 hijos en total. 2 hijos tuvo Raquel y 2 con su esclava, Silpa, o Bilha. Entonces podemos ver que no menospreciemos a nadie y que respetemos el orden de Dios. Este estudio nos puede enseñar que nosotros tenemos que ser humildes y ser obedientes a Dios y tener una relación con Él así como la tuvo Lea. Y buscar una relación con Dios y enseñarle a nuestros hijos a que vayan a la iglesia, vengan, lean la Biblia con el látigo, no. Porque a veces muchos hacen eso y los hijos en realidad empiezan a odiar a Dios y más que todo no quieren saber nada de Dios. El consejo sería que ustedes con sus acciones, padres, muestren su amor a Dios. Les den la libertad que se merecen sus hijos de acuerdo a su edad. Ellos tú no los vas a tener así. El que controla es Satanás. El espíritu de control y manipulación viene del diablo, no de Dios. Uno con amor va soltando a sus hijos y va enseñándoles los caminos de Dios. Y Dios te bendice, Dios les da sueños, Dios les pone cosas como, ok, no, esto no está bien, no me parece correcto. Ellos van a amar lo bueno y odiar lo malo si tú amas lo bueno y odias lo malo. Si tú eres un padre temeroso de Dios, por eso yo digo que el temor de Dios tiene que volver a las iglesias. No un temor morboso, sino un temor porque tú amas a Dios. Entonces, si tú amas a Dios, tienes una relación con Dios maravillosa, tus hijos la van a tener también. Porque ellos van a seguir tus acciones, no tus palabras. Van a seguir tu ejemplo. Como esta hermana Emma que les digo,
que todos vinieron al funeral a alabar su conducta y sus acciones, todo lo que ella sembró. Yo prefiero eso, que cuando, y la Biblia dice, no, hay que hacernos un buen nombre. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿En qué estás colaborando en el reino de Dios? Ella dejó a sus hijos en California y se vino a servir a Dios porque el Señor la llamó aquí a Cedar City, Utah, y aquí estuvo los próximos 30 años, 20 años, no sé cuántos años, 30 años, porque el Señor le mostró una visión, así como me mostró a mí. Le dio palabra de que ella tenía que estar aquí. Entonces, cuando uno obedece el llamado de Dios, Él te bendice. Y tus hijos saben esa experiencia. Sus hijos ya estaban grandes, los que vinieron a hablar ya son de 50 años, ¿no? Y entonces ellos empezaron a dar testimonio. Mi madre se enamoró de Cedar City, obedeció el llamado que tenía, y nosotros somos muy orgullosos de ella, y nos enseñó, porque todo sea como sea, a un comienzo algunos de ellos habían estado en el mundo perdidos, pero el Señor los trajo. Y todos ahora están sirviendo al Señor. Todos ellos y sus esposas y sus hijos. Qué lindo. Eso es lo que quiere el Señor, que haya amor, unidad y que no menospreciemos a nadie. Que aprendamos aquí que por más que a veces pasan cosas en tu vida, recuérdense en este texto bíblico, Romanos 8:28, se los voy a leer. Vamos a Romanos 8:28. Recuérdense, si ustedes realmente aman a Dios y están siguiendo lo que el Señor quiere que ustedes hagan, Romanos, yo sé que muchos que leen la Biblia saben este verso, lo tengo en inglés, se lo voy a leer en español, 8:28. Mi mamá lo decía siempre hasta la mitad. Me decía, hija, me decía mi mamá, y yo decía, pero cuando ya empecé a conocer más de Dios, empecé a leer la Biblia, a escudriñarla más con hambre, porque me encanta la palabra de Dios, dice, mi mamá decía, ay, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Ahí nomás se quedaba mi mamá. Pero cuando el Espíritu Santo me dijo, lee todo el versículo. Yo dije, ok, Señor. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No quiere decir que amas a Dios y vas a seguir pecando, haciendo lo que te da la gana, no. Mira lo que dice, la segunda parte. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito para ti, así como lo tuvo para Jacob, para Rebeca, para Lea, para Raquel. Todos tenemos un propósito en nuestra vida. Y si amas a Dios, todas las cosas van a ser para bien en tu vida, de acuerdo a tu llamado, al propósito que Dios tiene en tu vida. Tenemos que buscar. Yo ya sé mi propósito. El Señor me lo mostró desde el comienzo de mi llamado. Y eso justamente conversé. El Señor me llevó allá a la iglesia y pude hablar con una hermana que el Señor me dijo cuál era su llamado, porque ese es mi llamado. Decirle a las personas cuál es su llamado, porque el Espíritu Santo me dice, apenas las veo, me dice, pastora. Ok, Señor, esa familia son pastores. Y ellos no son pastores, ellos ni saben, pero dicen, no, estamos buscando, no sabemos nuestro llamado. Y yo le dije, el Señor me acaba de decir que ustedes son pastores. Oh, el Señor me dijo una vez, me dio un sueño y en el sueño decía que yo iba a juntar a las ovejas perdidas. Son pastores, le dije. Las ovejas perdidas son las personas que se han descorazonado de la iglesia y se han ido. ¿Y Jesús qué hizo? Dejó a los 99, dijo, ¿no? Y me voy por el que está perdido. Entonces ustedes van a tener ese llamado de traer a las ovejas perdidas. Ella se quedó, wow, es una confirmación. Entonces, el Señor es maravilloso, es amoroso, misericordioso y bondadoso, y Él tiene un llamado para todos ustedes. Ustedes tienen un destino, ustedes tienen un propósito. Jeremías 29:11 leamos. Y esto va para todos ustedes, mis hermanos y mis hermanas. No se descorazonen, el Señor quiere utilizarlos grandemente. Sean humildes, busquen de Dios y Él los guiará en el llamado que tienen. Y dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Está hablando a sus hijos, al pueblo de Dios. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Tú nunca vas a tener un fin que sea malo, tú quieres un fin bueno, ¿no? Y eso es lo que vas a tener. Si te aferras a Dios, si eres obediente, le tienes temor a Dios y haces las cosas que Dios te pide que hagas. Nunca menospreciar a nadie. Nunca. Tienes la oportunidad de ayudar a un satanista, ayúdalo. Tienes la oportunidad de ayudar a un testigo de Jehová, ayúdalo. Si tienes la oportunidad de ayudar a un católico, ayúdalo. Si tienes la oportunidad de ayudar a un musulmán, ayúdalo.
No porque, ay, este es musulmán, o este es de tal denominación, ay, este es bautista y hablas mal de ese, o este es de esa denominación, no sé de dónde, y así, no, y estos son así. No, basta ya de murmurar. Por murmurar y juzgar y hablar mal de las personas, los israelitas murieron regados. Deberían haber cruzado ese desierto en una semana y estuvieron 40 años vagando en el desierto por ser murmuradores y por falta de fe. Y recuérdense que la falta de fe es brujería, rebelión. Entonces, busquen a Dios, obedezcan. Estamos estudiando la palabra de Dios para que podamos ser liberados, para que podamos aprender, para que podamos seguir los caminos de Dios. Porque vienen tiempos difíciles, recuérdense. En el libro de Isaías 57, léanlo en otra traducción. Voy a ver otra traducción, porque la traducción en inglés dice algo, pero fuerte. Aquí lo dice algo que, ¿no? Que lo puedan, que quiero que ustedes lo entiendan bien profundamente lo que el Señor está diciendo. Voy a buscarlo en otra traducción. Vamos a buscarlo ahorita porque lo que tengo es Bible Gateway. Acá en Estados Unidos te da todas las traducciones que hay. Entonces es muy importante que nos vayamos bien profundamente en las cosas de Dios y que buscamos todas las traducciones, todo lo que dice en hebreo, en arameo y todo. Porque así le gusta al Señor que seamos estudiosos, que nos esforcemos, que podamos defender nuestra fe. ¿Y cómo la vamos a defender si estamos viendo televisión todo el día o estamos perdiendo el tiempo? ¿Cómo vamos a defender nuestra fe si están jugando video games o están perdiendo el tiempo en el tiki-tiki? Tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios porque la palabra de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Estamos alimentándonos de Jesús cuando lees la Biblia. ¿Ok? Isaías capítulo 57, 1 y 2 vamos a leer otra vez, pero en otra versión. A ver, ¿qué versión, Señor? Guíame. Voy a buscar. Vamos a verla en Dios habla hoy. A ver qué dice. Dice: los hombres honrados mueren y nadie se preocupa. Los hombres buenos desaparecen y nadie entiende que al morir se ven libres de los malos, de los males que han de venir. Y entran en la paz, habiendo seguido un camino recto y ahora descansan en paz. Ahora vamos a ver otra traducción. La traducción del Nuevo Mundo, Nueva Traducción Viviente. A mí me encanta esa, la Nueva Traducción Viviente. No, que estoy hablando del Nuevo Mundo, eso no, de nuevo, es una equivocación. Ok, el 57 dice: la gente buena se muere. En la traducción viviente. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el por qué. Tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios lo está protegiendo del mal que vendrá. Es lo que me dio el Señor. Va a venir algo más grande que esto, COVID, que no sé cuánto, que no sé qué. Más fuerte. Manténganse firmes, manténganse rectos. La persecución que venga, no tengan miedo. Muchos están hablando de esto y es cierto porque la Biblia dice lo que va a pasar en los últimos días. Pero los que somos hijos de Dios estamos protegidos. Y los que ya pues están viejitos, ya han servido al Señor, ya han cumplido su llamado, pues el Señor se los lleva. Pero si nosotros estamos aquí, tenemos que prepararnos a todos los que estamos aquí. Tenemos que orar, ayunar, buscar de Dios y enseñar a nuestros hijos de Dios. Mantenernos firmes. Yo lo que le pido al Señor, por favor, Señor, manténme firme hasta el fin. A mí, al cuerpo de Cristo, ayúdanos. Ayúdanos. Hay que pedir, hay que interceder. Tenemos que amar hasta nuestros enemigos, dijo nuestro Señor Jesucristo. Oren por los que los persiguen y los maltratan y los ultrajan. Es la palabra de Dios. Así que no hay que juzgar a nadie. Hoy día estamos aquí, mañana no sabemos dónde estamos. ¿Qué estamos haciendo por los pobres, por las viudas, por los huérfanos? ¿Qué estamos haciendo? Lean Isaías 58. ¿Cuál es el ayuno que Dios quiere que hagan? Se los encomiendo, hermanos y hermanas, que pidan la guía del Espíritu Santo. Y si no han sido bautizados por el Espíritu Santo, pues pídanle de rodillas al Señor, el Señor les va a dar. Es como cuando aceptas a Cristo, la misma oración, le dice: Señor, Espíritu Santo, lléname. Y empieza a rabashararararara. Dios es maravilloso. Y ahora, aunque no se los pidas, a veces ya están muchas personas apareciendo, despertando en sueños, han sido bautizados por el Espíritu Santo y empiezan ya a hablar en lenguas ya cuando se despiertan, porque ya estamos a la vuelta de la esquina. Viene nuestro Señor Jesucristo. Él me dijo: Jesús viene pronto. Me mostró el mapa de todo el mundo y pequeños lugares rojitos en todas partes del mundo. Ya se está cumpliendo. Ya todas esas partes, me dijo, todavía no conocen de Cristo. Porque recuérdense, en Mateo 24:14 dice que se predicará la palabra por toda la tierra, entonces vendrá el fin. Se está cumpliendo ese versículo.
Estamos cerca al fin. Aleluya, gloria a Dios. Levanten la cabeza, alaben al Señor y agradezcan, porque ya su llegada está cerca. Y manténganse firmes. Amén. Amémonos los unos a los otros, dice la palabra, en el libro de Juan capítulo 15, creo que es el versículo 12. Léanlo. La vid, manténganse como tronco. El tronco es Jesús. En la vid nosotros somos las ramas y las ramas tenemos que dar fruto. ¿Qué fruto estás dando? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, apacibilidad, gobierno en uno mismo. Y los frutos también son las personas que tú les vas a ministrar, los vas a discipular. Que Dios los bendiga a todos. Ahora me despido y voy a hacer una oración para que el Señor los ayude, para que tengan amor los unos a los otros y que no haya resentimiento ni menosprecio. Y vamos a arrepentirnos ahora mismo de cualquier menosprecio que hayamos tenido contra quien sea. ¿Ok? Y también si alguien nos ha menospreciado, porque también tal vez de niños han sido menospreciados por sus propios padres, tíos, familiares, quien sea. El Señor quiere que se arrepientan si han menospreciado a alguien y también perdonar a los que los han menospreciado en su vida, porque no podemos guardar rencor. ¿Ok? Arraba sharaba kuturu shalan antarakstata sarashara sarabakure neleshiruk salanaha arrio mahaku sharasalanaha emieje kushtakaturulene urriashahalunahare bastara salianaha. Padre que estás en los altísimos cielos, me dirijo a ti, Señor, para agradecerte por este estudio de tu palabra. Tu palabra es sagrada y nos enseña, Señor. Y estamos aquí para arrepentirnos, Señor, si hemos menospreciado a alguien con pensamiento, palabra o acción. Perdónanos, Padre. Perdónanos. Por la sangre de Cristo, te pedimos que nos perdones, estamos arrepentidos. Padre Santo, también perdonamos a los que nos han menospreciado, a los que nos han maltratado, ultrajado, los que nos han hecho de menos. Padre, los perdonamos. Y dejamos ir cualquier resentimiento, cualquier ofenda, en el nombre poderoso de Jesús. Y te pido que llenes a mis hermanos, Padre Santo, de esta unción, que los llenes de amor, que los llenes de unidad, que haya unidad en el cuerpo de Cristo, Padre Santo. Bendícelos, protégelos, ayúdalos, cúbrelos con la sangre de Cristo. Levántalos, Padre Santo, a tus guerreros, los huesos secos que vivan, que se levanten, Padre Santo, llenos de ti, amado Espíritu Santo, y que les dé sus llamados a mis hermanos y mis hermanas, que les recuerde sus llamados y que ellos tengan el corazón obediente para seguir lo que tú tienes para ellos, Padre Santo, que se alinee tu voluntad con sus vidas. Padre Santo, gracias. Gracias porque tú tienes, Padre Santo, propósito para cada uno de nosotros. Despierta a mis hermanos, Señor, y fortalécelos, te lo pido, y te agradezco por todas tus bendiciones, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Hermanos, ya veo bien, no necesito lentes. El Señor me sanó mis ojos. Wow, necesitamos fe. Y como estoy leyendo cada vez más y más y más, estoy leyendo mucho, aparte que voy a la escuela, también tengo que leer la palabra, y la tengo que leer porque, aunque uno no quiera, a veces te sientes cansado, agárrala y lea, aunque sea un versículo, y mastícalo todo el día. El Señor me dio este versículo por una razón. Memorízatelo. Yo he memorizado varios, y el que me encanta es: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos tómalo en cuenta, y Él mismo hará derechas tus sendas. Siempre recuérdense, un texto bíblico los puede salvar la vida. Jesús, cuando estuvo en el infierno, en la muerte, Él se recordó, creo que era el Salmo, no sé si era el capítulo 16 o 17, que era el que Él leía, o sea, se había memorizado, y el que Él decía constantemente esos 3 días, porque Satanás le decía: ya ves, estás aquí no vas a salir. Pero Él no, Él decía: este texto bíblico, todo este capítulo, se lo había memorizado. Y eso lo ayudó a salir adelante, porque Él, recuérdense que ya no tenía el poder de Dios, estaba muerto. Y entonces su espíritu estaba en el infierno, en la muerte, en el Gehenna. Pero Él agarró las llaves de la muerte y se las entregó a su padre. Dijo: mira, aquí las tengo, Señor. ¡Ay! Leer la Biblia es de película. ¿Qué anime y qué
Spider-Man, Chin Chi Chi, no sé qué, todas las movies que mis hijos me dicen, ¿no? Chin Chi Ma. Pero yo le saco lo bueno a todas las cosas. Cualquier cosa que haga el enemigo, voltéenlo y enséñenle a sus hijos las cosas de Dios. No les estén, ay, no pueden ver esto, no pueden hacer, no. Díganlo, ok, vamos a ver, vamos. Y enséñenlo, ah, que mira, este es de Satanás, esto está mal, esto es idolatría, esto no es cierto. Porque si ellos lo van a hacer a escondidas, mejor ve con ellos y enséñales. Sean astutos. ¿Ok? Es mi recomendación. Y que el Señor quiere que nosotros nos hagamos más despiertos ahora que vienen más pruebas. Porque recuérdense que en los últimos días van a ser como los tiempos de Noé. Recuérdense, no se olviden. ¿Y qué pasó en los tiempos de Noé? Ustedes ya saben lo que pasó. Si no, lean los tiempos de Noé. Antes del diluvio. ¿Por qué Dios destruyó toda esa generación? Y solo se salvaron 8 personas. Piense. El que tenga oído, oiga. Busquen de Dios. Los amo, hermanos. Que Dios los bendiga. Amor, ágape, shalom, paz para todos ustedes. Hasta la próxima. Bendiciones. A ver si me deja esto porque no sé qué está pasando con la computadora. Que Dios la bendiga.